Buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos con estas reflexiones en esta Semana Santa, en la que hoy meditaremos sobre la que corresponde al día viernes, actitudes ante el sufrimiento, Job, siervo de Yahvé. Hay momentos a los que nunca quisiéramos llegar, pero se dan. Días de dolor, de sufrimiento, de angustia, de enfermedad, de desgracias y en estos días el confinamiento social. ¿A quién se le hubiera ocurrido que estaríamos en nuestras casas, algunos solos, otros en familia, mientras muchas personas luchan allá afuera contra esta pandemia? En la historia de la humanidad, la persona que más razón tuvo para quejarse ciertamente fue Job. ¿Qué sabemos de Job? Era un hombre que tenía 10 hijos, poseía muchos bienes, entre ellos ovejas, camellos, bueyes, asnas y numerosos sirvientes, que vivía una vida recta y sin tacha y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Sin embargo, las increíbles pruebas que le tocó sufrir, primero la pérdida de todos sus hijos y sus posesiones, más tarde de su propia salud, lo hundieron en el pesar, llegando a decir: ¿por qué no habré muerto en el vientre de mi madre o en el momento mismo de nacer? Job es el hombre bíblico ideal. Ama a su Dios, no duda de su bondad. Grita contra Dios sabiendo que tendrá respuesta. Se deja probar de Dios y es capaz de saborear su propia indigencia y la necesidad de la intervención de Dios para poder salir de su dificultad. Alcanza a hacer silencio dejando espacio a que Dios intervenga. Espera sufrido, paciente, la respuesta de Dios. Escucha las argumentaciones de Dios y es susceptible al misterio. Como todo ser caminante en este mundo está tentado a abarcar lo divino con verdades humanas. Este es el sufrimiento de Job y el de todos nosotros. El amor es clave de lectura del libro. Dios ama a Job y Job ama a Dios. Dios para Job es fiel y viceversa. Hay reciprocidad absoluta. En el fondo, ambos se confían mutuamente. En Dios la misericordia llega y la fidelidad son el eje de su actuar. La justicia de Dios tarda, pero llega. El amor de Dios es estable como el cielo. Una pregunta obligada es: ¿cómo explicar que Dios se manifieste haciendo sufrir al hombre? De otro lado, viendo el desenlace del libro, podemos aplicar a Job lo que dice Pablo a los romanos. Los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Mientras sufre, Job no puede resignarse a que Dios no lo ame. En el fondo, Job exige a Dios que le manifieste su amor aun debiendo sufrir, sufrimiento sin causa. El amor en el sufrimiento hace parte del misterio insondable en su relación con Job. El pecado es otro elemento, es una realidad presente en todo el libro de Job, porque se mueve dentro de esquemas de retribución de principio a fin. Los hijos de Job pueden ser la causa de la primera prueba. Por eso Job no rompe relaciones con Yahvé. La segunda prueba no tiene sentido porque ni Job ni nadie ha pecado. Los amigos le argumentan: no hay seres puros frente a Dios. Job experimenta el sufrimiento como castigo de Dios sin tener culpa. Job reconoce sus posibles pecados, pero no justifica la desproporción de su pena. Dios mismo deberá responderle. El sufrimiento es quizás la prueba más grande para nuestra fe.
Pero el libro de Job nos enseña que todos los que deseen caminar con Dios y obedecer su voluntad, aunque esto conlleve sufrimiento, pueden perseverar en la fe. Job nos da una maravillosa oportunidad de saber cómo actúa Dios, la forma en que nos cuida, incluso permitiendo que seamos probados y otorgándonos al mismo tiempo libertad absoluta para amarlo durante todo este proceso o bien alejarnos de su lado. Vemos también que nos conoce perfectamente y que premia con generosidad a los que aman y aceptan fielmente su obra, incluso en medio de los sufrimientos, los fracasos y las dudas. La actitud de Job ante el sufrimiento pasa por etapas muy distintas, desde la desde la admirable aceptación inicial hasta la rebeldía creciente, la acusación a Dios y la blasfemia, para terminar en la aceptación humilde del misterio y el descubrimiento de una nueva imagen de Dios. Sobre el siervo de Yahvé, Jesús hace suya la misión del siervo. Como Jesús es afable y está en medio de los suyos como el que sirve, como el siervo, también Jesús da su vida por la redención de la multitud de los pecadores. Es inmolado sobre la cruz, sabiendo que Dios lo resucitará según lo que está escrito del Hijo del Hombre. Jesús, asumiendo la condición de siervo, nos abre el camino de la salvación. El sufrimiento de Jesús tiene dimensiones humanas, pero con una profundidad e intensidad únicas por ser Dios. Podemos decir que así como su amor es infinito, también lo es su sufrimiento. La extensión y profundidad del mal solo podía ser abarcada por la extensión y profundidad del amor del Hijo de Dios, que coloca el bien de la salvación donde está el mal de la condenación, en las relaciones del hombre con Dios. Jesús sufre voluntaria e inocentemente. Es el mismo interrogante de Job: ¿por qué sufre el justo? Pero Jesús no solo lleva la pregunta, sino que lleva también el máximo de la respuesta posible a ese interrogante. Y la respuesta la da con su propio sufrimiento, en lo que San Pablo llamará la doctrina de la cruz. En vida, Jesús acepta anticipadamente este sufrimiento. Sin embargo, en Getsemaní su oración es llamativa. Pide al Padre que de ser posible aleje de él ese sufrimiento. Sin embargo, antepone la voluntad de Dios a su deseo como hombre. Y esto por 3 veces. Prueba la verdad de su amor por la verdad de su sufrimiento aceptado. El sufrimiento es padecer el mal ante el cual nos estremecemos, y Jesús pide verse libre de él. Tenemos con él una semejanza y una diferencia. Semejanza en que como él sufrimos, aunque con distinta intensidad. Semejanza en que aceptamos y obedecemos la voluntad de Dios, aunque a veces nos cuesta y nos rebelamos. Pasemos al tema del Gólgota, donde Jesús desde la cruz pronuncia las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él siente que Dios está ausente, que está lejano. Estar separado de Dios, ser rechazado por Él. En el infierno esta es la pena de daño en forma permanente, eterna, es la ruptura con Dios. Es la consecuencia de haber cargado con los pecados de todos los hombres de todos los tiempos en profundidad y en extensión. A quien no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Maldito el que cuelga del madero, decía el Antiguo Testamento. Es el máximo sufrimiento espiritual posible, estar lejos de Dios.
El sufrimiento físico lo experimentó en sus heridas y el psicológico y emotivo en el abandono y traición de sus amigos. Y todo esto dentro de la unión inseparable del Padre y del Hijo en el seno de la Santísima Trinidad. Así realiza la redención y expirando puede decir: todo está consumado. Se cumplen las Escrituras. El sufrimiento humano ha alcanzado su culmen en la pasión de Jesús. Es la máxima expresión de Él en una dimensión y orden nuevo, unido al amor incondicional. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Crea el bien por medio del sufrimiento, allí donde está el mal, por medio del amor. De la máxima expresión del mal, que es la cruz, por medio de su sufrimiento amoroso, crea y saca el mayor bien, que es la redención, la vida eterna y la resurrección. Donde estaba la lejanía de Dios por el pecado, nos da la vida de Dios mediante la gracia. En vez de la muerte, nos da la resurrección corporal. Del mal aparente que es la cruz, brotan ríos de vida. El sufrimiento amoroso es respuesta al interrogante sobre el mismo, porque crea el bien sacándolo incluso del mal por medio del amor. ¿En qué momento de tu vida has sentido esa experiencia de sufrimiento? ¿Qué sentimientos tuviste ante el silencio de Dios y cómo lo superaste? ¿Qué le pedirías a Dios en estos momentos? La historia de Job me da una gran enseñanza. Me ayuda a entender que la prueba tarde o temprano nos llega a todos. En mi vida he experimentado la prueba. ¿Cómo he reaccionado ante ella? ¿Me he dejado ayudar por los demás? ¿A qué medios he recurrido? Tiempo de prueba, tiempo de purificación. He descubierto que la prueba me puede ayudar a revisar mis motivaciones, mis opciones, a sanear mis actitudes y a mantenerme en vigilancia. Me doy mis espacios para reflexionar sobre estos aspectos. Job supo reconocer a Dios en su vida, aun pasando la prueba. Amo a Dios solo cuando la vida me sonríe. Cuando experimento la prueba, logro mantener la confianza en Dios y esperar de Él su fuerza para seguir caminando con esperanza en mi vida. Cualquier dolor puede ser para el hombre una cruz divina y por lo tanto redentora. Esa cruz que invita a Cristo a tomar para seguirle, aunque a veces sea quizás como lo fue la pasión y muerte del Señor en la cruz, una cruel injusticia. Hay que saber sufrir, también cuando se sufre injustamente. Habrá que evitar el dolor si se puede, pero no librándonos simplemente de él, sin fijarse en más, ni a costa de hacer el mal. El remedio del dolor injusto no puede ser sino el amor. Así, el dolor es cruz y la ocasión de amar como Cristo. Se requiere para esto la acción del Espíritu Santo, que, activo en el hombre, transforma al hombre. ¿Pero en qué? En Cristo. Es Él quien forma a Cristo en nosotros como lo formó en María. El cristiano transformado en Cristo ama la cruz, voluntad del Padre, y en ella la salvación del mundo. No reniega entonces de su dolor que contempla como realidad engrandecedora, pues le identifica con Cristo por la acción del Espíritu Santo. El momento sublime del dolor es para el cristiano aquel en que, apoyado solo en la fe, se siente abandonado del mundo y solo con su dolor. Entonces, aunque también se queja diciendo: ¿por qué me has abandonado?, confía a la vez y exclama seguro: en tus manos encomiendo mi espíritu.
La mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por los hombres, nos dice el Papa Francisco. No podemos escapar del sufrimiento. Su cuerpo brutalizado lleva las marcas de la injusticia, de los escupitajos y los azotes. Pese a todo, su alma todavía quiere perdonar en medio del sufrimiento. Su humanidad falla, sus huesos están rotos, sus extremidades fracturados y su piel magullada. Mientras colgaba de la cruz en el cumplimiento de la misión de su Padre, Jesús oró con las palabras del Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo, su sufrimiento ofrece transformación en medio del llanto, la desesperanza y el quebrantamiento. Este es el significado de la cruz, el camino de la humanidad atravesado por el efecto transformador de su amor redentor. ¿Tomamos el sufrimiento de Jesús como nuestro? Su propia vida no está lejos de la nuestra. Viajó a través de los dolores y las luchas de la vida. Su humanidad plenamente encarnada en la nuestra no transcurrió en un entorno sobrehumano. La cruz de Cristo lleva la invitación a abrazar también nosotros nuestra cruz. Si alguien quiere venir conmigo, que se vacíe él mismo, tome su cruz y me siga. La cruz del servicio a los hermanos, la cruz del esfuerzo y el autocontrol, la cruz de la lucha contra el orgullo y la prepotencia. La cruz de Cristo tiene un valor aún mayor y más útil. Nos muestra el amor infinito de Dios. Es la visión superior del evangelista Juan. ¿Por qué muere Cristo en la cruz? ¿Porque nuestro pecado le derrota? ¿Porque los poderosos lo rechazan hasta llevarlo a la muerte en cruz? ¿Solo por eso? No. La causa profunda de la muerte de Cristo es que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amados. La cruz de Cristo es sacramento del amor hasta el extremo de que Cristo nos tiene. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por eso se nos invita a adorar la cruz el Viernes Santo, día en que la liturgia proclama la pasión según San Juan y contemplamos la muerte de Cristo no como la obra de nuestro pecado, sino como la obra del amor infinito y salvador de Dios. La vida nadie me la quita, soy yo quien la da libremente. El relato más antiguo de institución de la Eucaristía, evocando el memorial del Señor, dice que Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y así se ve claro que la Eucaristía nace ligada a la muerte en cruz y que el memorial eucarístico es memorial del amor divino. Concluyo esta reflexión con las palabras del Papa Francisco en la última audiencia del miércoles 8, en las que nos pide que abramos nuestro corazón a Dios esta semana con el crucifijo y el Evangelio. Dejando que su mirada se ponga sobre nosotros, comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y jamás se olvida de nosotros. Los invito a pedir con fe a Jesús que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Con este pensamiento les deseo una santa semana y una santa Pascua.